Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Cuánto gozo hay en nuestros corazones al saludarles en esta mañana y darles la bienvenida a su escuela bíblica dominical. Estamos estudiando, como sabemos, la unidad número 5, la culminación del ministerio de Jesús. La lección de hoy, el comienzo del fin. El texto básico lo encontramos en Lucas capítulo 22, del 1 al 5, 14 al 20 y 39 al 44. El versículo clave, Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como verdad central, tenemos que Jesús estuvo dispuesto a obedecer hasta las últimas consecuencias con la voluntad del Padre Celestial en cuanto a la salvación de la humanidad. Nos estamos acercando a la sombra de la cruz al considerar los últimos días de la vida del Señor en la tierra. El capítulo 22 de Lucas, en su totalidad, narra los incidentes que tuvieron lugar antes de su crucifixión. Judas tramó con los principales sacerdotes cómo traicionar a Jesús. Jesús planeó la celebración de la última Pascua e instituyó la Cena del Señor, en la que anunció que sería traicionado. Les habló a los apóstoles sobre la posición que ocuparían en el futuro reino. Advirtió a Pedro sobre la negación pública. Fue al jardín de Getsemaní, donde fue traicionado por Judas, arrestado, conducido a la casa del sumo sacerdote, negado por Pedro. Se convirtió en objeto de burlas, fue golpeado y fue llevado ante el Sanedrín. Fue un día intenso, en que los eventos se fueron acumulando hasta culminar con el acontecimiento principal, que apuntaría al Gólgota. Todos los hechos señalaban a la crucifixión del Señor Jesucristo. Alguien dijo: la cruz es el centro de gravedad en el mundo moral y espiritual. El primer punto de nuestra lección está titulado La traición, acuerdo entre los enemigos, y lo encontramos en Lucas 22, del 1 al 5. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Jesús había llegado a Jerusalén. Estando en Cesarea de Filipo, según lo relata Mateo 16:21, él expresó que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él había tomado con firmeza la decisión de ir a esa ciudad para morir. Todo lo que él hizo a partir de entonces fue un movimiento constante en dirección a Jerusalén. Era el tiempo de la Pascua, y él, como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, iba a morir en la cruz. El versículo 1 comienza con la narración de la pasión del Señor. La fiesta de los panes sin levadura se llevó a cabo inmediatamente después de la Pascua, que eran 2 fiestas que el Señor había mandado al pueblo de Israel celebrar, según Éxodo 12. A menudo se les consideraba a las 2 fiestas como una sola. La Pascua conmemoraba la victoria que dio Dios al pueblo de Israel, la noche de la 10ª plaga de Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó de largo sobre los primogénitos de Israel, al estar cubiertos por la sangre del Cordero, colocada en los dinteles de las puertas, y dio muerte a los primogénitos de los egipcios. La fiesta de los panes sin levadura era un recordatorio al pueblo de que no tuvieron tiempo de colocar la levadura al pan antes de la cena, y además la victoria del éxodo de la esclavitud de Egipto. En los tiempos del Nuevo Testamento, la Pascua se convirtió en un peregrinaje festivo, donde multitudes de judíos se reunían en Jerusalén de todas partes para observar esta celebración anual. De modo que hay una multitud inusualmente grande que participó en los sucesos cuando Jesús entró en la ciudad, igualmente cuando fue arrestado, juzgado y crucificado.
En este escenario, los saduceos y fariseos se pusieron de acuerdo para deshacerse de Jesús, pero se daban cuenta que debían hacerlo sin causar tumulto, porque tenían miedo a la reacción de la gente, porque sabían que muchos seguían y creían en Jesús como el enviado de Dios. Los dirigentes religiosos se habían estado preguntando cómo harían para detenerle, y ahora uno de los discípulos de Jesús se dirigió a ellos ofreciéndose para traicionarle. Dice el versículo 6 que Judas se comprometió con estos y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. La componenda consistía en esperar a que la multitud se fuese de Jerusalén y que Jesús se quedase solo, fuera de la observación de la gente. Planearon arrestarle en secreto. Judas quedó en buscar el momento oportuno e informar a los jefes religiosos sobre cuándo era apropiado hacerlo. De hecho, ese momento nunca llegó, porque Jesús les obligó a actuar inmediatamente. Jesús, de acuerdo con lo relatado por el evangelista Juan, le entregó a Judas un trozo de pan en la sala donde se celebraba la última cena y le dijo que el momento había llegado, con estas palabras: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Como vemos, la llegada a la cruz no fue solo un asunto de esfuerzos humanos de estos líderes religiosos o del complot de Judas Iscariote. Satanás estaba detrás de todo esto. Tomó posesión de Judas. Este hizo un arreglo con los religiosos que eran los oficiales del templo y habían trazado un plan diabólico para entregar al Señor sin causar un levantamiento popular, y convinieron en entregarle dinero, 30 piezas de plata, como lo expresan los otros evangelios, y que era el precio de un esclavo según Éxodo 21:32. ¿Qué escena más deplorable? Enemigos entre sí, religiosos que se odiaban, se pusieron de acuerdo para tenderle una trampa al Señor. Aunque no comprendemos a plenitud la mente del Señor, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos, Él estaba al control de los acontecimientos, que eran parte de su voluntad permisiva, para llevar a cabo el plan de salvación que estaba en su mente antes de la fundación del mundo y que estaba profetizado desde Génesis 3:15 y en todo el Antiguo Testamento. El segundo punto de nuestra lección está titulado El anticipo, nuevo significado de la cena pascual, y lo encontramos en Lucas 22 del 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mateo y Marcos dejan bien claro que Jesús fue traicionado el día de la Pascua. Jesús estaba al control de los acontecimientos. Dijo a los discípulos en los versículos del 7 al 13 del capítulo 22 dónde debía llevarse a cabo la cena. El Señor envió a Pedro y a Juan a Jerusalén para que hiciesen los preparativos para celebrar la comida de la Pascua. En las instrucciones que les dio, se hizo patente su conocimiento de todas las cosas, desde el hombre con el cántaro de agua hasta el dueño del aposento alto ya dispuesto, es decir, amoblado para que se realizase la gran cena. El Señor había estado muchas veces en Jerusalén y posiblemente conocía al hombre que tenía esa habitación grande. Todo sucedió como Él lo había predicho, y sus discípulos prepararon la cena. Dice el versículo 14 que cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los discípulos.
Esta fue la ocasión en que se celebró la última cena y Judas estaba presente. En la celebración de la cena de la Pascua, la copa circulaba varias veces entre los asistentes. Una cena de Pascua consistía en 4 platos y 4 copas. Se cree que el Señor Jesús participó justamente hasta la última copa, que era la copa del gozo. En la carta a los Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Esta Pascua era deseada por el Señor Jesucristo y anhelaba comerla con sus discípulos antes de padecer. Y les dice que no la comerá más hasta que lo haga en el reino de su Padre Celestial. Apocalipsis 19:9 dice: bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Estas palabras nos invitan a considerar cuánto anhela el Señor Jesús tener comunión con nosotros a su mesa. Sobre las brasas agonizantes de la fiesta de la Pascua que se estaba extinguiendo, el Señor Jesucristo aviva la llama de la nueva fiesta de la Cena del Señor. El Señor tomó 2 elementos como símbolos de su cuerpo y de su sangre: el pan y el fruto de la vid. Es bueno acotar que son símbolos, y Jesús no está enseñando en ninguna manera que el pan y el vino se conviertan literalmente en su cuerpo y en su sangre. La copa con el fruto de la vid en la cena simboliza la entrada a la vida, un sacrificio de sangre que inaugura el nuevo pacto para aquellos que responden al ofrecimiento de salvación que Jesús extiende al entregarle su corazón como su Señor y Salvador. Jesús es el mediador del nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios, a favor del hombre arrepentido que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. La fiesta de la Pascua ya se estaba cumpliendo. En la actualidad nos reunimos alrededor de la mesa del Señor y examinamos nuestros corazones. Lo que hacemos ante esta mesa se realiza en memoria de Él. Miramos atrás, hacia lo que Él hizo en la cruz, y miramos hacia adelante deseando que llegue la segunda venida. Dijo San Pablo en 1 Corintios 11:26: así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué honor es participar como iglesia en la cena del Señor, porque en ella tenemos comunión íntima con nuestro Padre Celestial, al adorarle en espíritu y en verdad, y con gratitud por su sacrificio a nuestro favor. En unión de todos nuestros hermanos, participamos en esta fiesta espiritual hasta que Él venga. El último punto de nuestra lección es la agonía, sometimiento a la voluntad del Padre, y lo encontramos en Lucas 22, del 39 al 44. Salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lleno de angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Después de instituir la cena, el Señor se fue al jardín. En esa última noche tuvo lugar allí un encuentro significativo. Es evidente que Él luchó contra un enemigo invisible, el cual venció. La victoria del Monte Calvario, donde estaba la cruz, fue obtenida en jardín de Getsemaní. Recordemos que al principio y ministerio de las actividades del Señor, Satanás vino y le tentó en el desierto. Este le había ofrecido los reinos del mundo a cambio de recibir la adoración. Los evangelios relatan que el tentador se apartó de él por un poco de tiempo. ¿Cuándo regresó Satanás? Damos por sentado que volvió muchas veces. Y ahora, al final del ministerio del Señor, surgió otra vez la tentación.
Fue Satanás el que vino a él en el jardín. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa consistía en que Él sería hecho pecado por nosotros. Sería tratado por Dios como el pecado mismo. Él era el Hijo Santo de Dios. Sin embargo, el Señor había venido a cumplir la voluntad de su Padre, y de esa manera pudo decir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se entregó con sumisión a la voluntad de su Padre, aunque llevar tu pecado y mi pecado le resultase repulsivo. Dice la Biblia que le aparecieron ángeles del cielo para fortalecerlo. Hubo ministerio de los ángeles cuando el Señor fue tentado en el desierto. Ahora, este ministerio existió en el jardín, cuando Satanás vino a tentarle nuevamente. Lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sí, el Señor sudó como grandes gotas de sangre. Él experimentó una reacción física tremenda a causa de la agonía y el conflicto que enfrentó. El corazón de Cristo fue quebrantado por causa de nuestra condición humana perdida. Él derramaría su sangre muriendo por nuestra libertad eterna. Juan 10:10 lo dice hermosamente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alguien dijo: acerquémonos a Getsemaní, y en medio de aquel silencio escucha. ¿No oyes los suspiros de su alma? ¿No oyes caer al suelo las gotas de sangre? Mira, allí en el jardín, junto a un olivo, inclinado hacia el suelo, expresando en agonía su oración al Salvador, que llevó sobre sí mismo tu pecado y mi pecado. Dios estuvo en silencio, porque no había otra manera de salvar al hombre, sino por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Getsemaní fue una anticipación al Calvario. Les invitamos a prepararse para el próximo estudio, al realizar sus lecturas diarias. Que el Señor les bendiga. Como aplicaciones del estudio tenemos, en primer lugar, la primacía y el servicio. La prioridad del creyente es adorar al Señor, en una entrega total a su servicio, el cual debemos hacer con humildad, abnegación y compromiso profundo, reconociendo que Él merece lo mejor de nosotros. En segundo lugar, el nuevo pacto. Dios es el autor iniciador del pacto de la gracia, al reconciliarnos con Él por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No es un acuerdo negociado entre Dios y el hombre. Dios es soberano y Él determinó las condiciones. Y en tercer lugar, el significado de la Cena del Señor. Nos trae a memoria el pasado, al recordar el sacrificio de Cristo. Nos invita a celebrar el presente, que es nuestra renovación y compromiso con el Señor, y nos anticipa el futuro, sabiendo que nos espera un lugar en el cielo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les invitamos a prepararse para el próximo estudio. Que el Señor les bendiga.